Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. Bienvenido a estudiar más del libro de Isaías. Hoy, si Dios quiere, vamos a terminar el libro. Recordamos que los primeros 39 capítulos hablaron del castigo que Dios tenía que dar a su pueblo desobediente y rebelde. Al partir de capítulo 40 empezó a hablar del consuelo que iba a dar, trayéndoles de nuevo a su tierra después del destierro. Ahora, cuando llegamos a capítulo 54, vamos a encontrar aquí palabras de ánimo para Israel. Primero les dice que no temas ni te avergüences. Esos versículos 4 a 17. También dice que tu vergüenza será quitada, es el versículo 4. Tu hacedor es tu redentor, es el versículo 5. Tu hacedor es también su marido. Y también tu ciudad será reedificada. Y recuerda, cuando está escribiendo Isaías, todavía no fue destruido. Es otra prueba de la inspiración. ¿Cómo se imaginaría un hombre que una ciudad tan bien fortificada iba a ser destruido y después reconstruida? Bueno, no tenía que adivinarlo, sino fue inspirado por Dios. Aquí en capítulo 54, 13, vemos un texto que Cristo cita en el Nuevo Testamento. Aquí en Isaías 54, 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo en Juan capítulo 6, dice en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y será todos enseñados por Dios. Mira, aquí decía, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. Está citando ese texto. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. Quiere decir que si uno no viene a Cristo, no aprendió del Padre. Porque el Padre dio la introducción de su Hijo al mundo y dio bastante testimonio que Él es su Hijo. Cuando llegamos a capítulo 55, encontramos una garantía. Ese es uno de los textos más lindos de la Biblia, que aquí Dios está ofreciendo a los sedientos, a los que tienen hambre, está invitándoles a se puede decir una invitación. Es una invitación al mundo, primero a aceptar la salvación gratuita. Fíjese lo que dice aquí en ese texto: todos los sedientos, no dice algunos, todos los sedientos vengan a las aguas. Pero va a quitar la excusa de alguien que dirá: pero yo no tengo dinero. Y dice: y los que no tengan dinero, vengan, compran y coman. O sea, ¿cómo voy a comprar si no tengo dinero? Ahí está una oferta grande. Vengan, compran vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Cuando ofrece vino y leche, no está hablando literalmente, está hablando en un nivel espiritual. Dios está ofreciendo a ustedes algo bueno. Recordamos cuando Él decía al pueblo que la tierra prometida fluye con leche y con miel. Bueno, esa es una forma de decir que fluye con lo bueno, fluye con lo que necesitas para satisfacer. Esa es la misma idea. Y sigue diciendo en el versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Qué buena pregunta, ¿no? Porque Dios está ofreciendo salvación, algo que satisface, pero está diciendo: no gaste su tiempo, su dinero en lo que no satisface, y vuestro trabajo en lo que no satisface. A veces vemos personas que gastan toda su vida en cosas de poca importancia, en cosas que en realidad no importa que se haga o no se haga, pero se gasta toda la vida en esas cosas.
Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Todavía está hablando de un nivel espiritual. Se van a gozar de las cosas sabrosas que Dios tiene para uno. Y aquí Cristo también decía en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, no tendrá sed jamás. Aquí está en un nivel parecido a lo que estamos leyendo en Isaías. Es la satisfacción al alma, no de la boca, no del estómago, sino es lo que ofrece Cristo para que no tenga sed su alma. Y en el 40 Cristo dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. 4 veces, si no me equivoco, en este capítulo habla de resucitar a los creyentes en el día final. No 1000 años antes del día final, como algunos tienen la resurrección. Creen que la primera resurrección van a resucitar y después que van a reinar aquí 1000 años y después viene otra resurrección. Pero aquí dice que Cristo que va a resucitar los creyentes en el día final. Regresando a Isaías 55, aquí vemos que la salvación es don de Dios. Aquí dice en ese texto, en cuanto a los beneficios del pacto davídico, o sea, el pacto que hizo con David. Dice, inclinen tu oído y vengan a mí, escuchen y vivirá tu alma. Eso es el problema con el pueblo. No querer escuchar la voz de los profetas. No querer escuchar la boca de Dios. El plan de Dios. Cuando la Biblia dice la importancia de oír, hay que prestar atención. Cristo decía, al que tiene oídos, que oiga. No vamos a estar sordos a la palabra de Dios. Escuchen y vivirá tu alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Mira, es un pacto de misericordia. Eso está hablando del nuevo pacto que hay en Cristo. El pacto nuevo que gozamos hoy en día. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y por jefe a las naciones. Estamos viendo aquí promesas muy hermosas de Dios. Ahora en el versículo 6 encontramos la importancia de convertirse a Jehová. Es una invitación. Hay predicadores que han usado ese texto hoy en día en los sermones y es un texto poderoso para llamar a la gente a cambiar sus vidas. Recordamos que el hermano que viene, hermano Raúl Alvarado, que viene de Panamá, él usa ese texto en algunos de sus sermones y la gente responda. Mira lo que dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Eso nos da una idea que hay un plazo. Eso nos da una idea que llegaría el día que ya no puede hallar a Dios. Llegaría el día muy tarde. Llámenle en tanto que está cerca. Muchos no buscan la sabiduría en su juventud y después van fracasando en sus vidas y después echan la culpa a Dios. Dicen, si Dios, ¿por qué no me ayudó? Si Dios existiera, pues me hubiera ayudado a no estar en tantos problemas. Pero no lo buscaron cuando era cerca, no lo buscaron temprano. Dice aquí en versículo 7, abandone el impío su camino. El impío es el hombre malo. Abandonar el camino malo quiere decir que se da cuenta que anda mal y va a dejar ese camino que no sirve. Y el hombre malvado, sus pensamientos. El cambio del camino empieza con el cambio de pensamiento. Nunca ha agarrado al revés un camino o ha agarrado un camino equivocado y en un ratito se da cuenta y sus pensamientos le molestan y usted piensa, yo ando mal aquí. Tengo que voltear mi carro, tengo que regresar. Bueno, dice, y vuélvense al Señor,
Mire, ese pueblo había ido con tantos ídolos. Y ahora dice, venga, vuélvense al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Qué lindo mensaje aquí, que está hablando del perdón. El perdón que el hombre necesita. Es un perdón muy distinto del hombre, porque usted sabe que el hombre no es como Dios. El hombre no piensa como Dios. Y él sigue, pues, hablando de los pensamientos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Miren lo que Pablo dice de los pensamientos malos. Cristo quiere que todo pensamiento venga a ser cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No estamos batallando con pistolas y metralladoras y machetes, espada, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Son cosas que el hombre va armando argumentos en contra de Cristo, en contra de lo que Cristo manda. Dice, derivando argumentos. Cuando usted empieza a estudiar con una persona no cristiana, ¿cuántos argumentos pone? ¿Cuántos obstáculos pone? Muchos. Derivando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez es una cosa que nos lleva a decir, yo sé mejor que Dios. Esa no sirve esa actitud. Y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí en el libro de Isaías. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos habla de la mente, de los pensamientos. Y nos dice, no os conforméis a este mundo, o a este siglo, dice algunas versiones, mas transformados por la renovación de vuestra mente. De la mente vienen los pensamientos. Para renovar los pensamientos, o sea, la mente, necesitamos la palabra de Dios que fluya como un río. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que queremos. Regresando aquí a Isaías 55, vamos a ver aquí que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y no debemos pedir a Dios, por favor, que cambie y piense como mí. No. O como yo. Más bien debemos decir, déjame cambiar mis pensamientos como tú piensas. Aquí dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Estoy usando aquí la versión, la Biblia latinoamericana de hoy. Aquí dice, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? El hombre no quiere perdonar fácilmente. El hombre es muy lento para perdonar. Y Dios no. Hay los que quieren hacer a otra persona sufrir un poquito antes que lo perdonen. Cuando en realidad Dios nos está declarando, quiero que tus pensamientos sean como mis pensamientos. Acabo de hablar de la misericordia y tenemos que pensar en esas líneas de misericordia. Y sigue diciendo en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que regan la tierra, haciéndolo producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. O sea, aquí vemos la potencia de la lluvia. Trae semilla, trae pan. Entonces, así es la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Como la lluvia produce comida, la palabra de Dios también produce algo bueno. Sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié. Nunca deben subestimar la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios es poderoso.
Y aquí damos cuenta que Cristo está hablando también de su palabra. Recuerda que acabamos de ver ahí de la palabra de Dios, no vuelve vacía. Y aquí dice, el Espíritu, Cristo hablando, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada se aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Él acaba de hablarles en este capítulo de comer su carne y beber su sangre. Y los judíos están bien confundidos. Pero aquí Cristo aclara el asunto. Ya les hace ver mis palabras. Mis palabras son los que son espíritu y son vida. O sea, son lo que satisface. Y por eso él sigue diciéndole el 65. Brincamos de 63 a 65. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir al Padre si no se lo ha concedido el Padre. Y usted y yo, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a arrimar a Cristo. Ahora en el mismo 56, versículos 10, vamos a ver que los líderes de aquel entonces eran malos. Y Dios, aquí en estos capítulos, va a hablar de perdón, pero va a hablar de su pecado primero. Fíjese, esos gentes eran centinelas o atalayas ciegos. Imagínese un hombre en una torre vigilando, cuidando el pueblo. Tendrá que tener la visión muy buena, especialmente para ver de noche. Pero ¿qué tal si le pone un ciego ahí haciendo este trabajo? Pues no va a advertir si llegan enemigos. Aquí dice, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos. Pues, ¿de qué sirve un perro que no ladra cuando llega el ladrón? Pues no sirve para nada. Entonces, tenemos que tener, pues, líderes que adviertan cuando hay peligros. Esos líderes eran ciegos, eran mudos, que no podían ladrar. Se los compara los líderes con perros. También son soñadores acostados. Les gustaban mucho el dormir, amigos del dormir. Un pastor dormido, ¿de qué sirve? Pues no, él no está vigilando, no está cuidando las ovejas. Sigue diciendo, sí, ellos son perros comelones y insaciables. Son pastores que no pueden entender. Recuerden ustedes que hubo una serie de reyes de Judá que andaban mal guiando el pueblo de Dios. Estaban más preocupados por su propia vida que por el bienestar de su gente. Hay que orar por no solamente nuestra nación, por todas las naciones, que tengan líderes capaces de dirigirles en paz, que sean hombres que saben advertir de los peligros. Dice, y son pastores que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos. No están preocupados por los caminos de Dios. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Eso no queremos ese tipo de líder en los países ni en las iglesias. Pero por eso Israel se fue a la cautividad. Cuando llegamos al capítulo 57, todavía hablando aquí de ese perdón y pecado y perdón, Dios declaró que ya no había hombres justos. Usted sabe que lo malo puede contaminar tanto que ya desaparecen hombres justos. Y aquí dice, perece el justo. O sea, desaparece es la idea. Y no hay quien lo ponga en su corazón. Y los piadosos son quitados. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. A veces no captamos la idea. ¿Por qué se mueren hombres justos? ¿Por qué se mueren cuando uno piensa, bueno, ese hermano ojalá que hubiera vivido muchos más años? Bueno, quizás está quitado para no ver la aflicción, para no ver muchos problemas en la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasará con ese hombre justo? Entrará en la paz. Él va a gozar. Eso es la esperanza de cada cristiano. Cuando se muere, entrará en la paz.
descansará en sus lechos todos los que andan en su rectitud. Seguimos aquí a un texto para memorizar, es un texto de gran importancia en capítulo 57, versículo 15. Aquí vamos a ver el Dios todopotente, el Dios alto, pero en este caso Dios se va a inclinar a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquí dice, porque así dice el alto y sublime, está hablando de Dios, el que habita la eternidad, todavía está hablando de Dios, y cuyo nombre es el santo. Esa frase se usó mucho por los profetas, especialmente Isaías, el santo de Israel. Aquí nomás dice el santo. Recordamos capítulo 6 cuando él vio a Dios en su trono y él quedó pues admirado de la gloria de Dios, pero a la vez avergonzado por su propio pecado. Decía, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. ¿Recuerdan? Capítulo 6. Pero aquí dice, hablando de Dios, yo habito en la altura y en la santidad. Pero no solamente eso, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Gracias a Dios, que Dios baja, se inclina a habitar en el corazón del hombre quebrantado y humilde. Como yo decía al principio de la clase, a veces tenemos que cambiar de opinión. A veces damos cuenta que andamos mal. Y tenemos que tener también cierta tolerancia para otros hermanos. No estoy hablando de tolerancia para el pecado, pero estoy hablando de tolerancia por malas ideas, mal conceptos. Todos nosotros damos cuenta que la vida es un proceso de crecimiento. No esperamos de los bebés lo que esperamos de un hombre. Hay textos difíciles de entender. Hay textos que es muy difícil de captar. Y si nosotros tratamos de decir, yo entiendo todo, sería un gran error. No entendemos todo. Por eso seguimos estudiando. Pero aquí dice que Dios habita en aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias a Dios que Dios prometió bajar, inclinar su oído a escuchar. Y aquí vemos en capítulo 58 el ayuno que agrada a Dios. En realidad, el pueblo de Dios hacía ayuno por lo menos una vez al año, bajo la ley. Pero en ese caso, cuando lo hacían, no dejaron su mal camino, no dejaron de hacerle daño al prójimo, no ayudaron al prójimo, nomás ayunaron, pero siguieron con sus malas costumbres. Nos hace recordar el fariseo y el publicano. El fariseo, en su oración en el templo, daba gracias a Dios que no era como otra gente, que él ayunaba 2 veces a la semana, que él daba el diezmo de todo, estaba dando palmazos a sí mismo, que yo soy muy buena gente, y estaba orando y mirando con un ojo abierto, allá mirando un publicano, y doy gracias a Dios que no soy como ese publicano. Mira, ¿qué oración es eso? Es jactancia, no es humildad. Pero el publicano no se atreve ni a levantar la cabeza, se golpea el pecho y dice, Dios, sé propicio de mi pecador. O sea, un cambio grande, que ese hombre está recibiendo una experiencia grande de ser justificado a la vista de Dios y el otro hombre no. Aquí entonces, en este capítulo 58, Dios decía, no es este el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de piedad, soltar las coyunturas del yugo. Dios quería eso, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo el yugo. Eso es. No es para que compartas pan con el hambriento, claro que sí.
¿Y recibes en casa a los pobres sin hogar? Claro que sí. Para que cuando ves al desnudo lo cubres y no lo escondes de su semejante. Entonces Dios quería que ellos hicieran lo correcto, que trataran bien y no solamente ayudar. Cuando llegamos al capítulo 59, vamos a ver que el problema no radica en Dios, sino radica en el hombre. El hombre tenía la culpa que Dios estaba lejos de él. Vamos a dejar este estudio ahorita y seguiremos al rato. En el estudio del libro de Isaías, estamos viendo, aunque fue escrito 700 años antes de Cristo, todavía está hablando al corazón del ser humano moderno. Está escrito para abrirnos los ojos de cómo vivir mejor, hacernos ver el problema que siempre ha existido, el problema de estar lejos de Dios. No sé si alguna vez en su vida ha visto una persona que tan cochino, como decimos, tan sucio, que apestaba mucho. Yo me acuerdo en una ocasión, estuve manejando de noche y de repente fue una peste horrible en el carro. Y yo dije a mi compañero, yo no sé qué pasó. Esa peste no aguanto. Y él dijo, fíjese ese camión que está delante de nosotros, está cargando vacas muertas, que recogen las vacas que se mueren, que ya no sirven para comer, los llevan para hacerle cosas del cuero o algo. Pero ¿cómo apestaba? Pues ya rebasamos ese camión rápido para no estar tras él. Bueno, Dios tampoco no quiere estar en la presencia de ciertas personas, porque Él es santo, Él es sublime, y esas personas no les importa cómo viven. Fíjense lo que dice en Isaías 59, versículo 1. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, o sea, su mano no está cortito, que no te puede alcanzar, ni su oído se ha endurecido para oír. O sea, Dios sí puede oír, pero no oye las oraciones de los hombres malos. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Hermanos, eso no sirve. Estar pecando y Dios se esconde, no escucha las oraciones de uno. Porque sigue diciendo, el verdadero problema era que las manos de ellos estaban manchadas de sangre. Imagínense, matando inocentes. Dice en los días de Manasés que él llenó la ciudad de Jerusalén con sangre. Hay un texto que decía que sangre tocaba sangre. O sea, había tanto sangre en la calle que la sangre de los que murieron anoche tocaba la sangre de los que murieron antenoche. Y hasta que toda la calle, todas las veredas estaban llenas de sangre, de inocentes. Es triste. Pero no solamente eso, les acusó de que sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. O sea, clamaron, pero no para hacer lo justo. Clamaron, pero no con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Esa es una forma de hablar. Conciben malicia, pues ¿qué van a hacer? Van a hacer iniquidad. Es una forma de hablar de la maldad de esos entes. Aquí encontramos en el mismo capítulo 59 que vendrá un Redentor. Ese Redentor es Jesús. Miren lo que dice: vendrá un Redentor a Sión. Sión es la colina donde está hecho Jerusalén.
y a los que se aparten de las transgresiones en Jacob, declara el Señor. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 11, Pablo está hablando y dice, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará de impiedad de Jacob. Aquí está hablando, vendrá un redentor a Sión, a los que se aparten de la transgresión en Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo cita ese texto de Isaías 59, 20, mostrando que está hablando de Cristo. Mostrando que Cristo cumplió ese texto. También sigue en el versículo 21, Pablo diciendo que la palabra de Dios no debe apartar de la boca de la descendencia. La palabra es lo que transforma. La palabra de Dios es lo que nos hace evitar el peligro. Hoy en día vemos muchos jóvenes haciendo cosas indebidas porque no han oído la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo, en cuanto a mí, dice el Señor, esto es mi pacto con ellos. Mi espíritu que esté sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. O sea, debe pasarlo de generación en generación, dice el Señor, desde ahora para siempre. Dios quiere que los padres pasaran su palabra a sus hijos. Escuché una vez un señor decir, bueno, yo no voy a decir a mis hijos que creer, les voy a dejar que creyeran lo que quieran. No, yo no. Yo no siento así. Eso no es correcto. Si yo sé a quién estoy siguiendo, que Cristo es el verdadero Dios con nosotros, yo no voy a dejar a mis hijos que escogieran un ídolo, una imagen, un Dios falso. Hay que pasar esa misma palabra con ellos. Cuando llegamos a capítulo 60, encontramos aquí en el versículo 10, bendición que iba a suceder. Los extranjeros iban a edificar a sus muros. Y recordamos, ya hemos visto en capítulo 44 al fin y al principio de 55, Ciro mencionado, que mandó el pueblo de Dios que regresara a Jerusalén, los mandó con dinero, con oro, y decía a la gente que los ayudara con oro y plata. Entonces aquí tenemos la descripción de Sión glorificada después del destierro. O sea, aquí vamos a ver en este capítulo quiénes iban a hacer ese trabajo. Extranjeros edificarán tus murallas. Aquí tenemos las murallas de Jerusalén. Pero Ciro no tenía por qué mandar todo ese oro y plata a Jerusalén. No tenía por qué mandar todos esos animales para el sacrificio a Jerusalén. Pero lo hizo. Porque Dios lo puso en su mente que lo hiciera. Y aquí vemos cumpliéndose, extranjeros edificarán tus murallas y tus reyes te servirán. Porque en mi furor te herí, o sea, cuando les mandó a la cautividad. Pero recuerda que está hablando antes que sucediera. Pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Esa palabra compasión, hermanos, es una palabra muy fuerte. Es una palabra de gran importancia. Quisiera notar con ustedes que cuando habla aquí de compasión, eso es una palabra que a veces se traduce amor fiel. Usted sabe, cuando hay amor, hay compasión. Cuando no hay amor, no hay compasión. Y Dios tiene amor, un amor fiel hacia el pecador. Y eso se traduce en la palabra compasión. Mi benevolencia he tenido. En esa benevolencia Dios tuvo compasión de su pueblo. Compasión de su pueblo que había andado mal. Entonces estamos viendo aquí en esos textos justicia y gozo.
de los que regresarán de la cautividad. En capítulo 60, regresando un poquito, ¿por qué fracasan las naciones? Dice, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán completamente destruidas. Dios está advirtiendo a las naciones alrededor que no debían ir en contra de Israel. Ahora aquí Dios habla de bendiciones espirituales, que nunca más se pondrá tu sol. Hay gentes que leen eso y dicen, no, eso no puede ser. Pero Dios está hablando en un nivel espiritual, que ellos iban a tener luz, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por tu luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Al regresar a la tierra prometida, después de estar allá en cautividad por 70 años, iban a regresar con gozo, con alegría. Aquí encontramos en capítulo 61 una profecía que Cristo aplica a sí mismo. Fíjense en capítulo 61, versículo 1, el heraldo y el programa de salvación. Primero, el que va a anunciar buenas nuevas, y eso es Cristo. Dice aquí, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Quiero que recuerda que eso es Jesús, porque Jesús lo va a aplicar a sí mismo. Porque me ha ungido el Señor. Recuerda que la palabra ungido, ¿qué quiere decir? Es el Cristo. Es la palabra Mesías, el que es el Cristo. Me ha ungido el Señor para traer, alguien dijeron rey, es cierto, para que sea rey, para traer buenas nuevas a los afligidos. Esa palabra buenas nuevas, cuando usted lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice el evangelio de Lucas o Mateo o Marcos, etc. Bueno, esa es la palabra buenas nuevas. Cristo trajo buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, no quebrantados de brazo quebrado, corazón. En esta vida hay muchas cosas que duelen, pero el corazón quebrantado pues necesita compostura. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aquí sigue hablando la palabra en este texto y dice en Lucas capítulo 4, Cristo estuvo en la sinagoga y en ese momento se levantó y leyó del rollo de Isaías y él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que acabamos de leer en Isaías, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Recuerda que decía ya buenas nuevas y aquí dice evangelio, la misma cosa. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahora dice para proclamar el año favorable del Señor. Pero Cristo dejó de leer ahí. Mira, la lectura siguió en Isaías 61:2 y decía, y el día de venganza de Dios nuestro. Pero Cristo dejó de leer ahí. Porque puede ser que la última parte de esa frase está hablando de que cuando Cristo regresa la segunda vez, algunos creen que sí va a proclamar venganza de Dios. Pero Cristo terminó ahí. Y dice Jesús a la gente, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. O sea, yo mismo estoy anunciando las buenas nuevas a ustedes. No tenemos que ir dudando o cuestionando, pues, ¿cuándo se cumpliría ese texto? Cristo dice que aquel día estaba cumpliendo ese texto. Nos abre los ojos. Ahora, cuando llegamos a capítulo 63, encontramos la
venganza divina. Usted sabe que Dios tiene que tomar venganza sobre los malos. Tiene que castigar la maldad. Y aquí dice en el versículo 5, aquí vamos a ver la venganza de Dios en contra de Edom y las naciones. Dice el versículo 5, miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí. Y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Dios esperaba que hubiera algún rey, que hubiera algún hombre bueno que apoyara la justicia, pero no había. Entonces Dios con su propio brazo, cuando habla del brazo de Dios, habla de la fuerza de Dios. Entonces Dios tuvo que actuar, tuvo que mandar ejércitos para hacer su obra aquí en la tierra. Encontramos en capítulo 64, aquí estamos viendo una suplicación de que se muestre el poder de Dios. Y vemos aquí la confesión de que solo el pecado es el problema. Aquí dice, Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí es una forma de hablar, pero aquí en este texto, si usted lo analiza, usted puede ver que nosotros no tenemos el derecho de estar en la presencia de Dios. Si usted analiza esos textos, usted puede ver cómo es el pecado. Hablando aquí, hay como un bosquejo de cómo es el pecado, la naturaleza del pecado se puede decir. Primero, vemos en el versículo 5, leyendo en sus Biblias, que en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. O sea, el pecado causa el hábito. ¿Se ha fijado cómo el hombre borracho se emborracha? Se quita el borracho, la borrachera, y va a buscar otro trago, otra vez. O sea, aquí es una cosa que perseverando, es un hábito. Pero no solamente eso, trae el enojo de Dios, porque aquí dice, tú te enojaste porque pecamos. Eso es capítulo 64, versículo 5. El pecado trae el resultado, el enojo de Dios. También el versículo 3, eso es lo que acabamos de leer, ¿o no? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, o sea, eran pecadores. Yo creo que sí, es el versículo 6, no el versículo 3, disculpe. Entonces, en el versículo 6 nos muestra cómo es el pecado. El pecado es sucio, nos contamina, nos corrompe, nos hace apestar, como yo estoy hablando de ese camión, que no quería estar tras ese camión por nada. Nos apestamos en la presencia de Dios. Pero ese pecado tenemos que ver la importancia de abandonarlo y seguirle en lo que sí agrada a Dios. Entonces el pecado es muy, malo, corrompe, destruye, hace daño, pero tenemos que abandonarlo. Y a seguir aquí diciendo en el versículo 8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Después de estar en la esclavitud por 70 años, regresaron ya no queriendo más ídolos, ya no queriendo más imágenes. Ahora están dispuestos a decir, estamos dispuestos que tú nos formaras en lo que tú quieres. Hasta este momento ellos habían estado diciendo a Dios, no queremos estar cerca de ti, queremos hacer lo que nos da la gana. Pero ahora, con 70 años en la cautividad, tiene un cambio.
Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Esa frase se usa muy poquito en el Antiguo Testamento, que Dios es el Padre. Casi no se usa. No sé si se ha fijado. Mucho se usa en el Nuevo Testamento, que Dios, Jehová, es el Padre. Pero en el Antiguo Testamento raras veces se usó esa idea. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdas de la iniquidad. Mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Ahora vienen con una actitud distinta, cambiado y arrepentido. Cuando llegamos al capítulo 65, encontramos aquí el castigo de los rebeldes, que Dios está dando la respuesta a las súplicas de su pueblo, y Él es un Dios disponible. Mira que dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. 70 años allá en la cautividad tenía que adorar los dioses de aquel país. Ahora Dios sí va a dejarles que lo hallaran. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Pero recuerda también que eso tiene otro sentido. Podemos decir que Dios puede ser que está hablando de los gentiles, nosotros. Nosotros antes no buscábamos a Dios, pero Él se acercó y nos dejó que lo hallara. Y dice: dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Eso fue el pueblo de Israel. Ahora bajamos al versículo 13, 65, 13. Vamos aquí a hallar que Dios está hablando de sus siervos. Aquí dice: por tanto, así dice el Señor Dios, ciertamente mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre. Aquí vamos a ver la diferencia entre los que buscan y no buscan a Dios. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. ¿Sabe qué? Yo creo que ese texto nos puede abrir los ojos de cómo es la vida. La comparación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Dice aquí: mis siervos darán gritos de júbilo, con corazón alegre. Pero ustedes clamarán con corazón triste y con espíritu quebrantado gimerán. La alegría del cristiano es grande. ¿Recuerdan ustedes lo que decía de la alegría de cuando un pecador se arrepienta? Que hay gozo en el cielo. Y recordamos cuando el hijo pródigo regresó, el padre no se quedó en su silla llorando que ya llegó mi hijo tan malo que me ha avergonzado delante de todos mis amigos. No, se hizo una fiesta con música, con baile, con gozo, gritando. ¿Qué es eso? Bueno, Dios se alegra cuando el hombre se arrepienta. Dios está muy contento y Él quiere que estemos contentos también. A veces hay gentes, cuando ve un hermano que andaba mal por tiempo y regresa a la iglesia, hay gente que queda un poquito distanciado y dicen: pues yo no creo que va a durar ese arrepentimiento. No creo que se va a seguir. Probablemente es una cosa momentánea nomás. En vez de felicitarle, levantarle, ayudarle, ahí están casi aplastándole. Eso no sirve. Dice aquí: mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, ustedes serán avergonzados. En el versículo 25 del mismo capítulo 65, encontramos aquí el cambio espiritual. Porque aquí en ese cambio, Dios se convirtió al ser que era malo a lo bueno. Y aquí dice: el lobo y el cordero pastarán
juntos. Y el león, como el buey, comerá paja. No creo que aquí está hablando Dios del cambio de dientes y estómago del león, sino está hablando del cambio del pecador. Aquel hombre que era feroz como un león, ya no va a ser feroz como un león. Va a ser como el buey. Va a ser como el cordero. Dice, y para la serpiente el polvo será alimento. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, dice el Señor. Es posible que yo mal entiendo. Yo sé que muchos agarran ese texto y lo avientan allá al futuro. Muchos creen que Cristo va a regresar al mundo, que va a montar un caballo blanco y matar enemigos, literalmente, y que ya no va a haber pleito, y que el cordero va a estar ahí jugando con el león. Pero yo no creo que está hablando de algo futuro. Creo que está hablando de algo actual. Cuando uno se convierte a Cristo, como el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, recuerda que duró largo tiempo que los cristianos lo aceptaran. Tuvieron miedo de que él se metió en la iglesia como un espía nomás. No querían recibirlo hasta que Bernabé, sí, les explicó, mira, ese hombre ha andado predicando, ese es un hermano fiel. Bueno, entonces el lobo, que era Saulo de Tarso, que mataba a cristianos, ya se convirtió en un cordero, un hombre de paz. Y en 66, vamos a ver aquí el hombre que Dios rechaza. Recuerden ustedes que esos gentes vivieron bajo la ley de Moisés, el pacto que Dios hizo con Moisés. Entonces esos gentes no debían comer carne de cerdo, no debían comer ciertos animales, pero aquí dice Dios que aquí el tratamiento duro que Dios va a dar a esos gentes que estaban haciendo lo malo. Estaban sacrificando, sí, pero Dios no aceptaba esos sacrificios porque su espíritu era malo. Y dice, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Aquí encontramos al fin de ese capítulo, el último capítulo más bien, que Dios está todavía amenazando a los malos. En el versículo 20 encontramos una litera. Probablemente nosotros nunca hemos visto una litera en nuestra vida, pero todavía existen. Aquí vemos, pues parece una mula, arriba de la mula o caballo, dos personas en una litera. Quiero hacernos ver que aquí no está hablando del fin del mundo. Aquí no está hablando allá en el futuro. Porque aquí menciona los sacrificios que iban a traer. Pero aquí menciona que van a traer. Dice, entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones. Recuerda que van a regresar del destierro. Como ofrenda al Dios en caballos, en carros, en literas. Okay, aquí tenemos dos personas montadas en ese taxi antigua. Es un taxi de aquel entonces. Litera se llamaba. En mulos y en camellos y a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los israelitas traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Dios está profetizando que después del destierro van a regresar a la tierra prometida. Y el versículo 21 dice, y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Eso no es futuro nuestro. No vamos a regresar a tener sacerdotes de levitas. Más bien está hablando de lo que sucedió después de Isaías, antes del tiempo de Cristo, o hasta el tiempo de Cristo. Versículo 22 dice,
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán tu descendencia y su nombre. Dios había prometido a su pueblo, si ustedes me desobedecen, les voy a dar cielos de bronce y tierra de hierro. O sea, el cielo de bronce no deja caer lluvia. La tierra dura como el hierro, no puede sembrar, no puede producir nada. Dios estaba enojado con ellos y no les dio lluvia y no les dio cosecha. Pero ahora sí Dios promete otra clase de cielos, cielos nuevos. En ese caso, es posible que yo esté equivocado, pero en ese caso yo creo que está prometiéndoles, les voy a dar lluvia, les voy a dar una tierra nueva que produce algo. Y es cierto, cuando regresaron a su tierra, ya Dios les bendijo. Pero cuando desobedecieron, les quitó la lluvia. Recordamos en el libro de Ageo, que decía al pueblo, es tiempo que ustedes no construyen el templo, es tiempo que lo hagan. Sigue diciendo que Israel verá el fin de los malos. Dice en el versículo 23, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá y ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Aquí termina el libro de Isaías. Pero quiero notar con ustedes, si usted pudiera caminar de aquí al siguiente pueblo, sabiendo que iba a hallar un diamante de gran valor, ¿lo haría o no? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando abrimos las páginas del libro de Isaías, hallamos diamantes. A veces tenemos que caminar un poquito, tenemos que buscar un poquito. Cuando usted lee los profetas, usted se da cuenta que hay muchos pasajes que no están escritos directamente a mí. Pero de repente topamos con un diamante, un tesoro grande. Quiero notar algunos de esos. Ya vimos, pero voy a regresar rápido a algunos de esos diamantes que pasamos. En el libro de Isaías capítulo 12, versículo 1, Dios es salvación. Dice en el versículo 1, en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado de mí y me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Aquí tenemos un texto muy hermoso, pero queremos tomarlo y confiarlo. Seguimos con capítulo 12, versículo 3. Dios ofrece fuentes de salvación. Dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. ¡Qué hermoso! ¡Qué palabra hermosa! Que aquí está hablando de sacar agua de manantiales, pero no cualquier manantial, de manantiales de salvación. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar o proclamen que su nombre es exaltado. Mira, este texto se encuentra más que una vez en la Biblia. Lea Salmo 105. Al principio de Salmo 105 empieza igualito. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras. Aquí están citando texto de los Salmos, muy hermoso. Recuerda que Isaías vivió 700 años antes de Cristo, pero David vivió 1000 años antes de Cristo. Está citando, pues no sé si por inspiración o por citar el Salmo, pero lo citó. Pero también en el 12:5 dice, cantan alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillas. Todavía dice Salmo 105 igual. Sea conocido esto por toda la tierra, clama y grita de júbilo.
habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tenemos por qué regocijarnos por la grandeza de Dios. Aquel Dios que es santo, el Santo de Israel. Hermanos, qué bueno que Dios nos ha aceptado, nos ha recibido a su familia por medio de la adopción. Nosotros que éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios por adopción, por fe en su Hijo. Y aquí prometió destruir la muerte. Este es un texto también hermoso que solamente por medio de la inspiración hubiera sabido eso. Dice Isaías 25:8, Él destruirá la muerte para siempre. Ese es cuando Cristo resucitó. Él hizo un poder tremendo para destruir la muerte. Pero cuando Él regresa, va a resucitar a todos los muertos. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Yo creo que el cristiano no tiene por qué andar como decía un hermano que vivía en Hebbronville. Él puso una descripción de algunos cristianos. Él decía que algunos cristianos andan tan tristes que parece que andan con el rostro largo de un burrito. Bueno, el cristiano no tiene que andar con el rostro largo de un burrito, triste. Pobre de mí, que estoy batallando, que estoy enfermo, que me duele. No, porque yo sé que Dios va a destruir la muerte y no va a ser victorioso la muerte sobre nosotros. No importa que morimos hoy, no importa. La muerte no es lo peor. Morir sin Cristo es lo peor. Sigue diciendo en capítulo 30 que Dios es lleno de misericordia. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, por eso Él será exaltado para tener misericordia de vosotros. Aquí estamos viendo la palabra misericordia. Es una palabra muy llena, muy buena. Dice, porque Jehová es Dios de justicia, bienaventurados todos los que esperan en Él. ¿Puede poner una fecha a eso? ¿Puede decir que ya terminó esa promesa en 1920 o 1940? No, ese sigue. Ciertamente el pueblo morirá en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti y al oír la voz de tu clamor te responderá. Mira, ya vimos que a algunos iba a esconder el rostro, pero a los siervos se va a responder al escuchar su clamor. Y en 42:8, Dios es glorioso. Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Y recordamos que Jesús es Dios con nosotros. Y cuando Dios dice, a otro no daré mi gloria, recordamos que Cristo decía, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Este texto ya vimos ahora, que Dios es amplio en perdonar. ¡Qué promesa! ¡Qué oferta! ¡Qué oferta gratis! Busquen al Señor mientras puede ser hallado. ¿Podemos poner fecha a eso también? No. Mientras que hay vida podemos buscarle. Llámenle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvense al Señor. ¿Qué pensamiento tiene usted en ese momento que usted sabe que va en contra de Dios? ¿Qué pensamiento tiene usted que no es pensamiento de compasión a alguien que le ha hecho daño? Bueno, Dios tendrá compasión de usted. Usted tendrá que tener compasión de otros. Pasamos a 59:17. Dios es Dios de justicia.
Dice que se puso la justicia como coraza. Dios se vistió de justicia, y del casco la salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Dios se vistió para pelear en contra de sus enemigos. Y en el capítulo 59, versículo 19, dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Tenemos un Dios que se levanta bandera. ¿Y qué quiere decir esto? Va a pelear, va a llevar ejércitos para pelear. Dios es un Dios santo, porque así dice el alto y sublime. Ese texto ya vimos. ¿Dónde habita? Habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y recordamos lo que la visión que vio al primer parte del libro, que el año que murió el rey Usías, él vio el trono de Dios sublime y alto, el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, recuerda, con 6 alas. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, gloria a Dios, que tenemos un Dios tan lindo, tan hermoso, que está esperando de nosotros nuestra obediencia. Pero que usted y yo podemos acoger esas promesas, que podemos escuchar y pensar: si Dios me ofrece tantas buenas cosas en esa vida, si nomás lo obedezco, ¿cómo voy a ser negligente? ¿Cómo vamos a descuidar esa gran salvación que Dios nos ha ofrecido? No vamos a descuidarnos. Vamos a seguirle con ganas al Señor Jesús. Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos demos de loor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltado, ricos frutos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes.